Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que sinceramente me dejó boquiabierta. Prepárense porque vamos a hablar de algo que está literalmente en boca de todos, la noticia bomba del 11 de agosto de 2025. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Como ya habrán deducido por el título, vamos a sumergirnos en la impactante noticia de Serine Yağatay. Sí, esa misma. Ese día el mundo de la farándula turca, y probablemente el de muchos de ustedes también, explotó. La noticia corrió como la pólvora, inundando las redes sociales, los noticieros y cada rincón de Internet. ¿Qué pasó? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió para generar tanto revuelo? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos hoy. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y les doy la bienvenida. Este canal es para todos los que amamos el mundo de las series turcas, las noticias del espectáculo, y todo lo que rodea a nuestros actores y actrices favoritos. Así que si son nuevos, no se lo piensen dos veces, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad, porque aquí les aseguro que no se van a aburrir. Tenemos mucho que descubrir juntos. Ahora sí, vamos a lo importante. El 11 de agosto de 2025. ¿Qué fue lo que desencadenó este torbellino de rumores y especulaciones? Para empezar, hay que recordar que Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, dos de los nombres más importantes y queridos de la industria turca, siempre han sido el centro de atención. Su talento, su atractivo físico y, por supuesto, sus relaciones pasadas, los han mantenido en el ojo público durante años. Han protagonizado series exitosísimas y tienen legiones de fans en todo el mundo. ¿Pero por qué este día en particular fue diferente? ¿Por qué esta noticia fue tan impactante? Bueno, todo comenzó con una foto. Una simple foto aparentemente casual, que se filtró a las redes sociales. En la imagen se podía ver a Serine y Yağatay juntos compartiendo lo que parecía ser un momento de complicidad. ¿Dónde estaban? Eso es lo primero que se preguntaron todos. La foto parecía tomada en un restaurante con una mesa llena de comida y, lo más importante, con ellos dos sonriendo y aparentemente muy cómodos el uno con el otro. En ese momento ya se sabía que ambos actores estaban solteros, o al menos, no se les conocía ninguna relación oficial. Y claro, como todo buen chismoso sabe, cuando dos personas solteras y atractivas se juntan, las especulaciones no se hacen esperar. Inmediatamente los medios turcos, siempre ávidos de primicias, comenzaron a especular. ¿Era una cita romántica? ¿Estaban comenzando una relación? ¿O simplemente eran amigos que se reunieron para cenar? Las conjeturas volaron por todas partes y, por supuesto, las redes sociales se encendieron. Los hashtags relacionados con ambos actores se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans, divididos entre la emoción y el escepticismo, comenzaron a analizar cada detalle de la foto. La postura de los cuerpos, la expresión de sus rostros, la disposición de la mesa, nada escapó a su escrutinio. Pero la foto no era la única pista. Comenzaron a circular rumores sobre encuentros previos, sobre conversaciones privadas y sobre una supuesta química innegable entre ambos actores. Algunos afirmaban que ya habían estado saliendo en secreto durante meses. Otros, más cautelosos, argumentaban que simplemente estaban trabajando juntos en algún proyecto que aún no había sido anunciado. La situación se volvió aún más intensa cuando empezaron a aparecer testimonios de personas que decían haberlos visto juntos en otros lugares, como centros comerciales, eventos sociales y hasta en un viaje fuera de Estambul. Cada nuevo rumor alimentaba la especulación y mantenía a la audiencia pegada a sus pantallas. La primera ola de testimonios llegó desde un centro comercial de lujo en Nianta, donde supuestamente se les vio comprando ropa y accesorios juntos. La descripción detallada de sus atuendos y la forma en que interactuaban, según los testigos, apuntaban a algo más que una simple amistad. Luego los avistamientos se trasladaron a un exclusivo restaurante en el Bósforo, donde se decía que compartieron una cena romántica a la luz de las velas. La información, aunque no confirmada, era suficiente para mantener a los seguidores en vilo. Los paparazzi, por supuesto, no se quedaron atrás. Intentaron sin éxito capturar imágenes comprometedoras de la pareja, pero Serine y Yağatay eran extremadamente cuidadosos y lograron evitar las cámaras, alimentando aún más la curiosidad.
Los tabloides turcos, con sus titulares sensacionalistas y análisis exhaustivos de cada movimiento, se convirtieron en el centro de atención. Cada mínima pista, como un me gusta en Instagram o un comentario en una publicación, era diseccionada y debatida por los fans. El nivel de especulación alcanzó su punto álgido cuando se filtraron supuestas conversaciones privadas de ambos actores. Aunque la veracidad de estos mensajes era dudosa, la filtración provocó un revuelo aún mayor. En los mensajes, que supuestamente habían sido intercambiados a través de aplicaciones de mensajería encriptadas, se insinuaba una relación amorosa en secreto. Sin embargo, muchos fans y expertos en redes sociales señalaron la posibilidad de que se tratara de información falsa, creada para generar más atención. Los representantes de ambos actores, por supuesto, mantuvieron el silencio durante días. Este silencio, en lugar de calmar las aguas, sirvió para avivar aún más las llamas del misterio. Nadie negaba ni confirmaba nada, dejando a los fans y a los medios en un estado de constante expectación. La intriga era palpable y cada actualización, por mínima que fuera, generaba un nuevo debate. Algunos expertos en relaciones públicas especularon que esta estrategia de silencio era intencionada, buscando maximizar el interés del público. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a analizar las interacciones pasadas de Serine y Atay. Se descubrió que habían coincidido en varios eventos y ceremonias de premios a lo largo de los años. Las fotografías de estos encuentros, ahora escrutadas con lupa, revelaban una cordialidad y una complicidad que, en retrospectiva, parecían premonitorias. La especulación se centró en la posibilidad de que en ese momento ya hubiera algo entre ellos. La espera se hizo interminable. Los foros de fans, las cuentas de redes sociales dedicadas a las series turcas y los blogs de farándula hervían con teorías. La pregunta del millón era, ¿qué estaba pasando realmente entre Serine y Atay? ¿Era amor, amistad, o simplemente una estrategia de marketing? Finalmente, después de varios días de incertidumbre, llegó la confirmación. ¿Pero qué era lo que confirmaron exactamente? Pues bien, después de mucho especular, llegó la confirmación de un proyecto. Sí, amigos. Resulta que Serine y Atay estaban trabajando juntos en una nueva serie. Aunque la noticia decepcionó a algunos que esperaban un romance real, también generó una gran emoción. Saber que ambos actores iban a compartir pantalla en un nuevo proyecto fue suficiente para que muchos fans celebraran. La serie, que se anunció con el nombre provisional de Fuegos Artificiales, prometía ser un drama apasionante y con una gran carga romántica. La combinación de ambos actores, conocidos por su talento y su química en pantalla, auguraba un éxito rotundo. Los seguidores de ambos artistas se volcaron a las redes sociales para expresar su alegría y entusiasmo. La trama de Fuegos Artificiales giraba en torno a dos jóvenes con vidas muy diferentes, que se encontraban en circunstancias inesperadas y se veían obligados a convivir. La serie prometía abordar temas como el amor, la pasión, el destino y los secretos del pasado. La expectativa era alta, no solo por la presencia de Serine y Atay, sino también por el guión y la producción, que se anunciaban como innovadores. La revelación de la serie no solo confirmó el proyecto, sino que también despejó muchas dudas. Los rumores de un romance se desvanecieron, al menos por el momento. Sin embargo, el anuncio del proyecto no significó el fin de la atención mediática sobre Serine y Atay. La prensa se centró en la química entre ambos en el set, en su interacción con el equipo y en cada detalle relacionado con la producción. Pero, ¿cómo reaccionaron los involucrados? Tanto Serine como Atay, una vez confirmado el proyecto, hablaron con los medios. Ambos se mostraron muy entusiasmados con el proyecto y expresaron su admiración mutua. Aunque negaron cualquier relación amorosa, dejaron la puerta abierta a la posibilidad de que la química en pantalla fuera aún mayor, lo que generó aún más expectativas. Serine, en sus declaraciones, destacó el talento de Atay y la emoción que sentía por trabajar junto a él. Siempre he admirado a Atay como actor. Es un gran profesional y tiene una energía increíble. Estoy muy emocionada de compartir este proyecto con él y con todos ustedes, declaró la actriz. Atay, por su parte, elogió la profesionalidad de Serine y su capacidad para conectar con el público. Serine es una actriz talentosísima y una persona maravillosa. Me siento muy afortunado de tenerla como compañera en este proyecto. Espero que disfruten de Fuegos Artificiales tanto como nosotros disfrutamos haciéndola, afirmó el actor.
Ambos dejaron claro que estaban muy contentos con el proyecto y que estaban ansiosos por comenzar el rodaje. La producción de fuegos artificiales se convirtió en un fenómeno. Los medios turcos seguían de cerca cada detalle del rodaje, publicando imágenes de los actores en el set y analizando sus declaraciones. Los fans, ansiosos por ver el resultado, inundaron las redes sociales con sus especulaciones y expectativas. El estreno de la serie fue un evento televisivo. La audiencia turca se volcó a las pantallas para ver la esperada colaboración entre Serine y Atay. El primer episodio batió récords de audiencia, y la serie se convirtió en un éxito instantáneo. La química entre los actores, la trama apasionante y la calidad de la producción fueron elogiadas por la crítica y el público. La noticia del 11 de agosto de 2025, aunque no fue exactamente lo que muchos esperaban, generó un gran impacto en el mundo del entretenimiento turco. El proyecto de la serie Fuegos Artificiales se convirtió en uno de los más esperados del año. La expectativa por ver a Serine y a Atay juntos en pantalla era enorme, y los fans estaban ansiosos por ver el resultado de esta colaboración. El éxito de Fuegos Artificiales abrió nuevas puertas para Serine y a Atay. Ambos actores fueron nominados a varios premios por sus interpretaciones, y sus carreras profesionales se consolidaron aún más. La serie también contribuyó a fortalecer la imagen de ambos actores como figuras queridas y admiradas por el público. El revuelo del 11 de agosto de 2025 demostró el poder de las redes sociales y la voracidad de los medios de comunicación en el mundo del espectáculo. Una simple foto, un rumor o una especulación pueden desencadenar un fenómeno mediático que involucra a millones de personas. Y así, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado juntos la noticia que conmocionó al mundo del espectáculo turco, y espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Hemos hablado de la foto filtrada, de las especulaciones, de los rumores, y finalmente del anuncio del proyecto que unió a Serine y a Atay. Hemos profundizado en los detalles de los avistamientos, las reacciones de los medios, las declaraciones de los actores y el impacto de la serie. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan mantenido pegados a la pantalla hasta el final. Si fue así, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olviden dejarme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Ustedes qué pensaron cuando se enteraron de la noticia? ¿Esperaban un romance? ¿O estaban emocionados por verlos juntos en una nueva serie? ¿Qué les pareció la serie Fuegos Artificiales? Déjenme sus opiniones, quiero saberlo todo. Y ahora, como siempre, un pequeño recordatorio: si les gustó el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque tenemos mucho más chisme, noticias y análisis sobre el apasionante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.